Lindsay se dedicó durante una semana a reconocer el terreno de mi asesino. Estaba haciendo exactamente lo que él hacía a los demás. Había decidido entrenar todo el año con el equipo de fútbol masculino en fin de prepararse para el desafío del señor Dewitt. Y Samuel le había animado a afrontar a clasificarse para jugar en la liga de fútbol masculina del instituto, y Samuel, para demostrarse su apoyo, entrenaba con ella, sin querer demostrar nada aparte de que era el chico más rápido en pantalones cortos. Según digo, sabía correr, pero era muy malo a la hora de interceptar y devolver la pelota o en verla venir. Y hacía cuando corría por el vecindario. Cada vez que Lindsay echaba un vistazo el- a la casa del señor Harvey, Samuel iba delante de ella marcándole el ritmo, ajeno a todos los demás. Dentro de la casa verde, el señor Harvey miraba por la ventana, la vio mirar y empezó a ponerse nervioso. Yo había pasado casi un año, pero los Salmon seguían empeñados a acosarlo. Había ocurrido antes en otras ciudades y estados. La familia de una niña sospechaba de él, pero nadie más había perfeccionado la perorata que soltaba la policía. Cierta inocencia obsequiosa, teñida de asombro ante su procedimiento, de ideas inútiles que sugería como si pudiera serles de utilidad. Mencionar al alumno Alice al hablar con Ferman había sido un buen golpe a la mentira de que era viudo. Siempre ayudaba, se intentaba una, una mujer a partir de una de las víctimas de que recientemente había obtenido placer. Sus recuerdos para darle cuerpo siempre tenía a su madre. Todos los días salía de la casa un par de horas por la tarde, com- compraba las previsiones que necesitaba y luego conducía hasta Valle y Force para encontrarse de pronto en medio de excursiones escolares en la cabaña de troncos de Gorge Weinstein, en la capilla de Weinstein Memorial. Eso le levantaba el ánimo, esos momentos en que veía a los niños impacientes para contemplar la historia, como si fuera posible encontrar enganchado con el tosco extremo de un leño en el cabello blanco y largo de la película de Weinstein. De vez cuando uno de los guías y profesores advertía su presencia, conocía aunque amistosa, y lo miraba con aire interrogante. Tenía mil frases que ofrecer. Traía a mis hijos. Aquí fue donde conocí a mi mujer. Fun- Fundamentaba lo que decía una reacción con alguna familia imaginaria. Y entonces las mujeres le sonreían. En una ocasión, una atractiva y corpulenta mujer había tratado de hablar conversación con él mientras el guía del parque aplicaba a los niños el invierno de 1776 en la batalla de las nubes. Había utilizado la historia de su viudedad y hablado de su mujer. Llamaba a Sophie Shetty, convirtiéndola en su esposa y fallecida a su verdadero amor. Para esa mujer
Su historia había sido como un manjar exquisito. Mientras la oía hablar de sus gatos y de su hermano, y que tenía 3 hijos a los que adoraba, él se imaginó sentada de la silla de un sótano muerta. Después de eso, cuando un profesor le sostenía la mirada esquitivamente, retrocedía con timidez y se internaba en el parque. Observaba a las madres con sus hijos todavía en cochecitos, caminando un garbo por los senderos. Veía a los adolescentes que habían hecho novillos buscándose en los copos sin cegar, o a lo largo de senderos interiores, y en el punto más elevado del parque había un bosquecillo junto al que a veces aparcaba. Se quedaba sentado en su wagoner y le lanzaba una mirada inquisitiva. Si estaba lo bastante cerca, esos hombres veían a través de sus parabrisas lo mismo que veían sus víctimas, y su lujuria desenfrenada y sin límites. El 26 de noviembre de 1964, Lindsay vio al señor Harvey salir de su casa verde y empezó a rasgarse del grupo de chicos con el que corría. Más tarde les diría que él había venido a la menstruación y todos callarían, incluso se sentarían satisfechos, ya que eso demostraba que el plan tampoco popularía. El señor DeWitt nunca funcionaría. Una chica en los regionales. Observé a mi hermana y me quedé asombrada. Se estaba convirtiendo en todo a la vez. Mujer espía, el condenado al ostracismo. Un hombre solo echó a andar sujetándose al costado para simular que tenía un calambre, e hizo señal a los chicos para que se detuvieran. Continuó andando con una mano en la cintura hasta que lo vio doblar la esquina. Una hilera de altos y frondosos pinos que llevaban años sin poderse bordeaba la propiedad del señor Harvey. Se sentó debajo de uno fingiendo que aún estaba agotada, pero si algún vecino miraba por la ventana, y cuando le apareció por el momento oportuno, se le hizo un ovillo y rodeó entre dos pinos. Esperó. Los chicos dijeron que una vuelta más, una vuelta más. Los vio pasar a lo largo y los siguió con la mirada. Cuando atajaron a través del aparcamiento vacío para regresar al instituto, estaba sola. Calculó que disponía de 45 minutos antes de que el maestro padre empezara a preguntarse dónde estaba. Había hecho el trato de que se entrenaba con el equipo de fútbol masculino. Samuel acompañaría a casa a esos de las 5. Las nubes se cernieron durante todo el día en el cielo, y el frío de final de otoño le puso la piel de gallina en las piernas y los brazos. Correr siempre le hacía entrar en calor, pero cuando llegaba al vestuario donde compartía las duchas con el equipo de hockey sobre hierba, empezaba a tirar hasta que el agua caliente le caía en el cuerpo. Sin embargo, en el césped de la Casa Verde, la piel de gallina también se debía al miedo. Cuando los chicos cruzaron el sendero, ella se acercó
Se acercó, se acercó gateando a la ventana lateral del sótano del señor Harvey. Ya tenía una excusa preparada si la sorprendiera. Estaba persiguiendo un gatito que había visto cruzar los pinos a todo correr. Diría que era gris y muy rápido, y había salido disparado hacia casa del señor Harvey, y ella no había seguido sin pararse a pensar. Veía el interior del sótano, que estaba oscuro. Trató de abrir la ventana, pero estaba cerrada por dentro. Tendría que romper un cristal. Mientras las ideas se le agolpaban en la mente, pensó que con preocupaciones en el ruido, pero ya había ido demasiado lejos para detenerse ahora. Pensó en su padre en casa. Siempre atentó al reloj que tenía junto a mente. Pensó, estaba agolpaba dentro. Yo había ido demasiado lejos para detenerse ahora. Pensó en su padre en casa, siempre atento al reloj que tenía junto a su butaca. Y luego se quitó la camisa y se la enrolló alrededor de los pies. Sentada, se abrazó del cuerpo y golpeó una y dos veces a través con los dos pies, hasta que la ventana se hizo añicos con un crujido amortiguado. Se descolgó con cuidado, buscando en la pared un punto de apoyo para dos pies, pero no tuvo que saltar los últimos palmos sobre los cristales rotos y el hormigón. La habitación parecía ordenada y barrida, a diferencia de nuestro sótano, donde los momentos de cajas son rótulos y huevos de Pascua y hierba verde. Estrella, adornos de Navidad. Nunca había vuelto a los atantes que había instalado mi padre. Entraba el frío de afuera a lo corriente del aire en la nuca. La impulsó a apartarse del brillante semicírculo de cristal rotos, y adentrándose más en la habitación, vio la tumbona con su mesilla al lado. Vio el enorme despertador del número luminoso que había en ese estante metálico. Yo quería guiar sus ojos hasta los huecos donde encontraría los huesos de los animales, pero también sabía que, a pesar de haber dibujado en papel milimetrado los ojos de una mosca y de haber destacado ese otoño de esa mosca y de haber destacado ese otoño en clase de biología, el señor Bote creería que los huesos eran míos. Pero por eso me alegré de que no se acercara a ellos, a pesar de mi incapacidad para aparecer entre ella y lo susurrarle algo, empujarla, guiarla al lince. Y sintió algo cambió en el aire del frío y húmedo sótano, que la hacía encogerse. Estaba a solo unos pasos de la ventana abierta, y sabía que pasaría lo que pasara, se adentraría más, y pasará lo que pasara. Tenía que calmarse y concentrarse en bus en busca en buscar pistas para en ese preciso momento. Por un instante pensó en Samuel corriendo delante de ella. Esperaría encontrarla en la última vuelta, y a él no verla volvería corriendo y instituto, creyendo que la encontraría fuera. Por último, supondría, aunque el primer rastro de duda
que se estaba duchando y que él también debería de ducharse y esperarla antes de hacer nada. ¿Cuánto tiempo la esperaría mientras desplazaba la mirada por la escalera hasta el primer piso? Deseó que Samuel estuviera allí y subiera detrás de ella y siguiera sus movimientos, borrando su soledad, acoplándose a sus miembros, pero no le había dicho, a propósito, no se le había dicho a nadie. Estaba haciendo algo inaceptable, un acto delictivo y lo sabía. Más tarde diría que había necesitado tomar aire y que por eso había subido al subir las escaleras recogiendo con la punta de los zapatos pequeñas borras de polvo blanquecido no, pero no prestó atención. Hizo girar el pomo de la puerta del sótano que abría en la planta baja. Solo había pensado 5 minutos. Le quedaba 40 o eso creía. Seguía habiendo un poco de luz que se filtraba por las persianas cerradas mientras permanecía de nuevo de pie. Titubeaba en esa casa idéntica a la nuestra. Oyó el golpe sordo del Evening Bulletin al caer en el porche y al repartidor tocar el timbre de su bicicleta al pasar. Mi hermana se dijo a sí misma que se hallaba en una serie de habitación donde las registraba y conciencia tal vez que encontraría lo que necesitaba en trofeo que llevar a nuestro padre, liberándose de ese modo de mí. Siempre habría realidad, incluso entre vivos y muertos. Vio la loseta del pasillo del mismo verde oscuro y gris que las maestras y se visualizó gateando detrás de mí cuando yo acababa de aprender a andar. Luego vio mi cuerpo de una niña alejarse corriendo para entrar en la habitación continua y recordó a sí misma alargando una mano, dando sus primeros pasos mientras yo atormentaba desde la sala de estar. Pero la casa del señor Harvey estaba mucho más vacía que la nuestra y en ella no había alfombras que hicieran calor a la decoración. Lindsay pasó de las losetas al suelo de pino encerado de la habitación que en nuestra casa correspondía a la sala de estar. El ruido de cada uno de sus movimientos hizo eco en los vestíbulos del entero alcanzándola. No podía evitar que la asaltaran los recuerdos, cada uno con información cruel. Bucle y sobre mis hombros en el piso de arriba, nuestra madre sujetándome mientras Lindsay observaba celosa mis intentos de alcanzar la punta del árbol de Navidad. Con la estrella plateada en las manos, yo deslizándome por la barandilla y diciéndole que me siguiera, las dos suplicando a mi madre que nos diese las tiradas cómicas después de cenar, todos corriendo detrás de Holiday mientras él ladraba sin parar, y las innumerables sonrisas escuastas que adornaban nuestras caras para las fotos de cumpleaños, las vacaciones y las salidas del colegio. Dos hermanas vestidas exactamente igual, con trajes de terciopelo o cuadros amarillos de Pascua, sostenidos de la mano cestas de conejitos y huevos de Pascua que habíamos sumergido en tintes, zapatos de charol con tiras y hebilla regidas siendo forzosamente mientras nuestra madre trataba de enfocar con la cámara las fotos siempre borrosas y nuestros ojos a puntos rojos y brillantes. Nada de todo eso contendría para la
posteridad en los momentos de antes y después cuando las dos jugábamos en casa o nos peleábamos por los juguetes cuando éramos hermanas. Entonces lo vio mi espalda entrando a toda velocidad en la habitación con- contigua nuestro comedor, la habitación donde él guardaba sus casas de muñecas terminadas. Yo era una niña que corría delante de ella. Echó a correr detrás de mí, persiguió por la habitación del piso de abajo y aunque estaba entrenando en el serio para jugar el fútbol, cuando volvió al vestíbulo delantero estaba sin aliento, se mareó. Yo pensé en el que mi madre siempre había dicho sobre un chico de la parada del autobús que tenía el doble de años que nosotras, pero que seguía en segundo curso. No sabéis la fuerza que tiene, de modo que tened cuidado cuando estéis cerca de él. Le gustaba dar fuertes abrazos a todo lo que era agradable con él, y veía cómo ese amor antolinado recorría sus rasgos y despertaba despertaba su anhelo de tocar antes de que lo sacaran del colegio corrientes y los enviaran a otro del que nadie hablaba. Hacía Había cogido a uñas pequeñas llamadas Dape y había apretado tanto que se cayó al suelo cuando él soltó. Yo empujaba con tanta fuerza desde el intermedio para llegar a Lindsay, que de pronto se me ocurrió que tal vez le estaba haciendo daño cuando lo que quería era ayudar. Mi hermana se sentó en la amplia escalera del fondo del vestíbulo y cerró los ojos, concentrándose en recuperar el aliento. Y el principal motivo que había llevado a la casa del señor Harvey se sentía revisada de algo pesado, como una mosca atrapada en el red con forma de embudo de una araña envuelta en sus gruesas seda. Sabía que nuestro padre había acudido al campo de trigo poseído por lo mismo que se estaba apoderando ahora de ella. Su intención había sido proporcionarle pistas que pudiera utilizar como peñados para subir de un nuevo hasta ella, afianzarlo con hechos, afirmar todo lo que había dicho de Len. En el lugar de eso se vio caer detrás de él en un pozo sin fondo. Quedaban 20 minutos dentro de la casa. Mi hermana era el único ser vivo, pero no estaba sola y yo no era la única que la acompañaba. La arquitectura de la vida de mi asesino, los cuerpos de las niñas que había dejado atrás, empezaron a desfilar ante mí. Ahora que mi hermana estaba en esa casa, en el cielo, pronuncié sus nombres: Jackie Mayer, Delaware, 1967, 13 años, una silla volcada, acurrucada en el suelo y vuelta hacia ella. La niña llevaba una camiseta de rayas y nada más. Cerca de su cabeza un pequeño charco de sangre. Flora Hernández Delaware, de 1963, 8 años. Él solo había querido tocarla, pero ella gritó. Una niña bajita para su edad. Más tarde encontraron los calcetines y el zapato izquierdo. No se recuperó en el cuerpo. Los huesos están en el sótano de tierra de un viejo edificio de los apartamentos. Leah Fox
Delaware de 1969, 12 años, la mató en un sofá cubierto con una funda debajo de la rampa de acceso de una autopista con mucho sigilo. Se quedó dormido encima de ella, arrullado por el ruido de los coches que pasaban por encima, pero fue hasta 10 horas más tarde cuando un vagabundo derribó la pequeña cabaña que el señor Harvey había construido con puertas abandonadas. Cuando él empezó a recoger sus cosas para marcharse con el cuerpo de Leanne Fox, Sophie Chichetti Palsinaba 1960, 49 años como propietaria, había debido de dos, supuso el levantado un fino tabique a él le gustaba la ventana semicircular creada por la división y el alquiler era barato, pero ella hablaba demasiado de sus hijos e insistía en leer poemas de un libro de sonetos que le hizo el amor que le hizo el amor en su parte del piso. Y cuando ella empezó a hablar y le rompió el cráneo y se la llevó el cadáver a la orilla de un riachuelo cercano. Liana Leida Jones, 1960, 6 años, cuando de Buck, Pensilvania, excavó en una cueva